Hola de nuevo. En el video pasado les mostré cómo crear un archivo PHP que grabe datos adentro de un archivo de texto separado por coma. Ese archivo PHP recibe los datos a través del método get y crea un archivo nuevo si no existe o graba una línea nueva en un archivo ya existente con un nombre especificado. Acá en el Sublime Text tenemos el código fuente que lo que hacía era crear un archivo en memoria, creaba una línea con los datos que recibía, escribía esa línea en el archivo y lo cerraba. Lo que vamos a hacer ahora es crear un formulario para que esto no haya que escribirlo con todos los datos en la barra de direcciones, o sea, crear el paquete get a mano, sino vamos a crear un formulario que envíe los datos ya empaquetados al programa nuevo.php. Para eso vamos a crear un archivo nuevo dentro del Sublime. Vamos a seleccionar la carpeta que ya está abierta, botón derecho del mouse, New File, y le vamos a guardar con Control S, asignándole el nombre formulario. No vamos a usar un archivo PHP esta vez, después sí lo vamos a hacer, pero por ahora lo vamos a hacer con HTML. Entonces le vamos a poner HTML. Ahí lo que hacemos es crear una página web. Esta página web se puede hacer con toda la estructura de una página web clásica. No nos vamos a adentrar en eso para no usar demasiado tiempo. Simplemente vamos a crear el formulario. Entonces, con la etiqueta form, si yo escribo el nombre de la etiqueta sin ponerle los paréntesis angulares y luego le doy tabular, lo que hace es autocompletar. Y ahí ya directamente hasta me ofrece a quién le voy a enviar los datos. Entonces elijo nuevo.php. ¿Qué me falta? Me falta decirle por qué método voy a enviarle los datos. Acuérdense que nuevo.php lo que hace es leer el paquete get. Para eso tenemos que avisarle a la página web que le va a enviar los datos que se los mande por ese método. Entonces tenemos que escribir la palabra method. Method es un atributo. Fíjense que aparece ahí la attr, que es atributo. Seleccionamos y ahí le tenemos que decir get, que va a ser el atributo que utilizamos. Cuando le doy enter, automáticamente me posiciona el cursor para crear una nueva línea ya indentada. Voy a dar un espacio para que quede más prolijo y para que sea más fácil de leer en la pantalla. Ahora voy a crear el primer elemento. El primer elemento va a ser un campo de formulario. Vamos a probarlo únicamente. El campo de formulario se escribe con la etiqueta input. Le doy tabular. Automáticamente me pone el tipo, que va a ser tipo texto. Eso lo dejo. Si no lo escribo, no pasa nada. Va a ser texto indudablemente. ¿Qué voy a hacer ahora? Le tengo que poner el nombre del campo. En realidad es el nombre del dato que va a ir dentro del paquete get. Ahí yo lo que le voy a escribir es name. También puede ser id, pero generalmente se usa name. Y le voy a poner DNI. Vamos a actualizar el directorio. Ahí aparece formulario HTML y nos aparece un campo de texto, como para escribir lo que uno quiere. Yo no sé, como usuario, no sé qué tengo que hacer acá adentro. Entonces le tengo que poner una etiqueta. La etiqueta es el texto que lleva a la izquierda o arriba. Entonces vamos a crear, aquí arriba vamos a bajarlo hacia abajo y vamos a escribir label. Automáticamente me pone for como atributo, que es a quién está referido. Vamos a poner DNI y entre la etiqueta de apertura y de cierre vamos a poner DNI. Vamos a poner mayúscula. Con eso alcanza. Guardar y vamos a actualizarlo. Ahí aparece DNI. Yo necesito 5 de estos. DNI, apellido, nombre, teléfono y correo electrónico o email. Voy a seleccionar estos 3 y puedo escribir Control-C y Control-V corta un montón de veces, pero Sublime tiene un truco que es Control mayúsculas D. Eso lo que hace es duplicar. Lo único que no me gusta es que me quedó esto, me quedó un poco corrido, pero lo voy a arreglar procediendo acá y le voy a dar un poquito un enter para que quede más separado. Ahora tengo todos los campos DNI, yo tengo que modificar y ahí tenemos otro truco interesante de Sublime Text, que es cuando yo toco alguna palabra, algún string, aprieto Control D, ya automáticamente me permite cambiar o seleccionar las mismas palabras que ya están. Esto lo voy a dejar porque no me interesaba, porque ya lo tengo. Pero sí lo voy a hacer con este. Control D, selecciono el primer elemento, el segundo elemento y el tercer elemento. Fíjense que ya tengo 3 cursores. Si yo escribo apellido, ahí ya me queda el apellido. Lo mismo con esto.
Voy a dar a escape. Voy a hacer clic acá. Control D 3 veces. Y le voy a poner nombre. Escape. Bajo. Control D 3 veces. Teléfono. Control D 3 veces. Y ahí ya tengo los 5 campos. Control S para guardar y vamos a probar. A ver cómo se ve. Y quedó DNI, apellido, nombre, teléfono e email. Lo único que me falta es un botoncito para enviar los datos. Para un par de veces y ahí yo lo que necesito es un input tipo submit. En vez de text voy a utilizar en este caso submit. Submit es enviar. Y para que tenga una palabra, porque submit es un botón, le voy a poner value. Y le voy a poner enviar. Puede ser enviar, grabar, lo que sea. Y ya me queda el botón. Aquí sí ya está guardado. Actualizo. Y ya tengo el botón enviar. Y ahora lo que vamos a hacer es escribir datos. Un DNI cualquiera. Vamos a poner 6543. Apellido. Ya tenemos un PS, ¿no? Vamos a hacer una mujer. Jorgelina. Teléfono con una quiera y P arroba. Vamos a enviar y ahí aparece los datos que envió. Ahora vamos a ir a la carpeta raíz a ver qué hay y vamos a leer directamente desde acá contactos txt y ya tenemos el último dato grabado aquí. Bueno, esto es un formulario. Se podría decir que es un formulario en línea. Quedan un poco más prolijos cuando los datos se ponen uno debajo del otro. Para hacer eso es bastante simple. Vamos a ir a editar el formulario y vamos a poner al final de cada uno de estos inputs, vamos a poner la palabra BR, que es una etiqueta de línea en blanco. Y directamente esto lo podemos copiar y pegarlo al final de cada campo tipo input. Control S y actualizamos. Y ya nos queda este formulario que es con un dato debajo del otro. Bueno, esa sería la forma ya de tener algo que nos permita cargar datos y guardar. La carga de datos sería la pantalla esta de entrada de datos y el controlador es el archivo nuevo .php que nos crea un nuevo dato. Ahora lo que queremos saber es si están cargados los datos pero que no me los muestre así. Eso es bastante feo. Esto es directamente la base de datos en crudo. Entonces podemos crear una página web que nos muestre estos datos en una tabla, dentro de una tabla. Vamos a ver entonces cómo creamos un listado. Para hacer el listado vamos a crear un archivo nuevo, esta vez va a ser PHP, y le vamos a poner de nombre listado.php. Y ahí lo que vamos a hacer es crear todo en una estructura PHP. Pero vamos a crear una tabla. Primero, la tabla va a ser para crear los datos. Entonces vamos a utilizar una etiqueta. Antes de la etiqueta PHP vamos a poner una etiqueta HTML. Ahí ya se dio cuenta que quiere poner una tabla. Y en este caso, bueno, está creando una cabecera de la tabla. Que son bastante piolas porque nos permite poner en forma diferenciada los nombres de las columnas. Aquí vamos a poner la etiqueta TH. Voy a poner para que se pueda resultar TH. TH es como si fuera una celda de la tabla y vamos a poner DNI. Y ahora vamos a con control alt y D copiar esto 4 veces para que nos quede ya los encabezados. Vamos a poner DNI, apellido, nombre, teléfono, email. Todo esto lo voy a meter adentro de una etiqueta table. Voy a entrar aquí. De todo esto lo voy a tabular para que quede así. Ya tengo el encabezado, vamos a probarlo. Y para que se vea más lindo le voy a poner un borde a la tabla. Lo guardamos y vamos a ir viendo cómo queda.
Actualizamos la página esta y tiene que aparecer listado.php. Y ahí aparece DNI, apellido, nombre, teléfono y email. Ya tenemos el encabezado de la tabla. Una vez que tenemos el encabezado de la tabla, ya podemos, sin cerrar, o antes de cerrar este table, vamos a poner una etiqueta PHP. Y ahí vamos a poner código fuente ya PHP porque necesitamos hacer varias cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Primero tenemos que abrir el archivo y después recorrer cada uno de los renglones del archivo, separar los datos que tengo en cada uno de esos renglones y guardarlos adentro de, no guardarlos, sino escribirlos adentro de celdas. Aquí lo que vamos a hacer, primero abrir el archivo. Vamos a crear una estructura que se va a llamar archivo. Le vamos a asignar la función file. El archivo que vamos a usar es contactos.txt y ya tenemos creado un arreglo con todos los renglones del archivo. O sea, lo que vamos a ver es un array. Luego, si queremos para ver si funciona, vamos a hacer un bar dump de archivo. A ver si lo abrió, nada más. Control S y probamos. Ahí aparecen, ¿ven? Tenemos un array de 5 elementos y estos son los elementos que tiene. Cada uno de los elementos es un string de 54, 46, 46, 43 y 49 caracteres. Ahora lo que tenemos que hacer es con cada uno de estos separarlos utilizando la coma como identificador de la separación, como separador. Entonces, como ya sé que funciona, puedo borrarlo o comentar el bar dump y vamos a hacer un recorrido por cada uno de los elementos que tiene contacto. Cuando yo digo por cada o para cada uno de los elementos se utiliza la palabra reservada de PHP for each. Y ahí me dice for each el nombre de la variable, que sería archivo en este caso, para cada elemento de archivo, como, y acá tengo clave y valor. En este caso me interesa el valor solamente, no necesito la clave. Entonces directamente le puedo barrar el key y dejo valor. Con ese valor va a ser un renglón, una línea. Y acá escribo el código. ¿Qué voy a hacer? Si queremos, podemos ver una cosa, el bar dump de línea. Para ver si recorrió todo por separado. Actualizamos y ahí aparece, fíjense, sin formato de arreglo, nos aparece cada uno de los elementos. El primer elemento, el segundo elemento y así. Tengo todo seguido porque no le puse ningún espacio horizontal entre cada uno de los elementos que está mostrando. Pero es para saberlo. Acá lo voy a comentar, si lo necesito más adelante. Ya que vamos a comentar todo lo que está haciendo. Entonces vamos a separar aquí y vamos a poner primero cargar el archivo en un arreglo. Y acá vamos a poner como comentario, vamos a poner recorrer cada línea del archivo. Y ahora lo que tengo que hacer es separar los elementos. Entonces a eso se llama explotar. Cada línea, si no es la línea en la que estoy parado. Las comas. Entonces voy a crear un arreglo que le voy a poner datos. El nombre datos. Va a ser un arreglo en este caso. Para crear un arreglo entonces utilizo explode
Y ahí me pide el delimitador, que va a ser la coma, y el string, que va a ser la línea. Entonces, como para repasar, línea es una cadena de caracteres. Y datos sí va a ser un array que va a tener varios elementos. Acá si hacemos un var dump de datos, vamos a ver cada uno de esos datos por separado. Y probemos. Ahí fíjense que ya tenemos, este es un array de 5, el elemento 0 es 1, 2, 3, 4, el elemento 1. Fíjense, esto ya me lo muestra en una notación que es clave valor. Las claves van a ser posiciones. Y así con cada uno de estos. Me está mostrando todos array de 5 porque me está mostrando cada una de las líneas. Entonces ya tengo cada uno de estos datos. Y lo que tengo que hacer es recorrer estos datos y meterlos en una celda de la tabla. Ahora lo que voy a hacer es, por cada dato, insertarlo en una celda. Y antes necesitaría crear la estructura. Entonces, esto lo voy a dejar un poco más adelante. Voy a crear una estructura que sería la fila de la tabla. Vamos a crear una fila nueva. Y eso se hace con echo y la etiqueta tr. tr es table row. Y ahora sí, vamos a hacerlo con un ciclo for o lo podemos hacer tipo a mano. Me parece que va a ser más rápido hacerlo como si fuera a mano. Entonces voy a crear entonces la celda, voy a poner un hecho, voy a abrir unas comillas y voy a dar enter. Y voy a dejar la estructura. Y voy a cerrarlo, cerrar la instrucción, esta echo. Y acá le voy a poner dd, le voy a poner esos datos y la posición, el índice. En este caso es el 0. Y voy a cerrar la celda. Ahora esto lo voy a duplicar. Control mayúsculas y D. Así como está. Son 5 elementos. Y después cambio 1, 2, 3 y 4. Acá lo que estoy haciendo, bastante simple. Escribo. Estaba viendo que puse los hechos uno atrás del otro y no hacía falta. O sea que directamente puedo hacer así. Y acá cerrarlo con otro, con el tr, la barra tr. Mucho más prolijito. Entonces ahí ya tengo toda la estructura que se vea bien fácil de entender. Entonces acá creo la nueva fila en la tabla y lo voy a poner con un dato en cada celda. Mucho más fácil. Fíjense lo que hice. Acá había creado el array datos. Ese array va a tener 5 elementos. 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, con un solo echo, yo creo la fila, la cierro aquí abajo, y aquí abro y cierro las celdas con los datos, con el índice que corresponde. Vamos a probarlo. Actualizamos y ahí aparecen. Fíjense que tengo todos los datos bien organizaditos. Ahora este var dump que tenía arriba ya lo puedo comentar. No me interesaba. Y actualizo. Bien. Y ahí ya me quedó el listado. Entonces ya tengo el listado. Ya puedo verlo en pantalla. Y tengo el programita para crearlo. Lo único que le tendría que hacer es en este mismo listado poner un hipervínculo que me abra el formulario para crear un elemento nuevo. Entonces eso lo voy a hacer bastante simple. Vamos a cerrar la tabla que ya la teníamos abierta. Ya está cerrada. Y luego de la tabla puedo poner directamente la etiqueta A
href, voy a poner formulario.html como hiperreferencia del hipervínculo, como URL del hipervínculo, y acá le pongo crear. No vamos a poner crear, vamos a cargar un nuevo contacto. Control S y actualizamos. Entonces, acá ya tengo el hipervínculo para cargar un nuevo contacto. Me abro el formulario, pongo un DNI cualquiera, un apellido cualquiera, Goldman, teléfono 043, no sé, cualquiera, email, enviamos y ahí está grabado. Ahora, el problema es que ahora tengo que volver para atrás y para atrás nuevamente para ver el listado. Después tengo que actualizarlo. Viene como un incordio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a actualizar este nuevo .php para que abra el listado. Acá ya lo tenía escrito y lo pongo como un hipervínculo después del mensajito. Nuevo contacto grabado y después listado.php volver. Se pone en mayúscula. O sea, después de que me mostró que grabó el contacto en línea, pongo el hipervínculo. Y el hipervínculo este va a ser a el listado. Lo guardamos y lo probamos. Cargamos un nuevo contacto entonces. Desde ahí cualquiera, email, email.com, lo podemos enviar. Y ahí me dice nuevo contacto grabado, los datos y ya tengo el hipervínculo volver. Vuelvo y ahí ya me muestra. Y así puedo crear otro contacto desde aquí mismo y ya tengo por lo menos dos partes del CRUD, que son el formulario para carga de datos y el listado para ver los datos. ¿Qué tendría que hacer ahora para que esto quede ya completamente funcional como una base de datos? Yo tengo que tener la posibilidad de eliminar uno de estos contactos, cualquiera, o de modificar algún dato. Por ejemplo, si cambia de teléfono, de DNI no va a cambiar, de nombre tampoco, pero puede cambiar el teléfono y puede cambiar el email. Entonces yo tendría que tener la posibilidad de editar estos datos. Eso vamos a hacer en los próximos tutoriales. Muchas gracias entonces y nos vemos en el próximo.